El programa marcó profundamente a toda Latinoamérica, sus frases y gestos quedaron grabados en la memoria colectiva. Sin embargo, varios de los actores que dieron vida a ese vecindario terminaron sus días en circunstancias muy parecidas a las de sus propios personajes, en soledad, con escasos recursos y, en algunos casos, sin que nadie acudiera a tiempo. Uno de ellos tardó días en ser encontrado tras su fallecimiento. Otro pasó sus últimos años reclamando regalías a la empresa que se enriqueció con su imagen y murió sin haberlas cobrado. Una actriz se apagó de forma tan discreta que la prensa mexicana apenas lo registró. La serie fue, según se afirma, el programa más visto de la historia de la televisión en español, transmitido en más de 100 países y disfrutado por generaciones enteras. Pero detrás del éxito hubo episodios que la productora nunca difundió oficialmente. A continuación, un repaso caso por caso. Ramón Valdés, Don Ramón. Ramón Valdés Castillo ya tenía una trayectoria sólida en teatro y cine antes de sumarse al programa, con un dominio de la comedia física propio de décadas de oficio. El personaje de Don Ramón se convirtió en el papel definitorio de su carrera. En 1979 dejó la producción. Las razones nunca se aclararon del todo, se mencionan tanto diferencias económicas con Chespirito como asuntos personales. Lo cierto es que se fue en el momento de mayor popularidad del programa, y desde entonces su carrera se dispersó entre telenovelas y proyectos en otros países, sin recuperar el impacto previo. En 1988 fue diagnosticado con cáncer de estómago y falleció el 9 de agosto de ese año, a los 64. Según relatos de su familia, no contaba con ahorros y la pensión que recibía por sus años en la televisión mexicana era muy reducida. Sus últimas semanas transcurrieron en condiciones difíciles. El hombre que interpretó a un inquilino sin dinero para pagar la renta murió enfrentando problemas económicos reales que la industria no resolvió a tiempo, algo que no figuró en los titulares de su muerte. Angelines Fernández, la bruja del 71. Nacida en España en 1921, llegó a México de niña como exiliada de la Guerra Civil Española y construyó allí toda su carrera, entre teatro, cine y televisión. Pese a las décadas de trabajo, el reconocimiento en vida nunca estuvo a la altura de su trayectoria, su retiro pasó sin homenajes ni cobertura relevante, y en sus últimos años dependió de ayuda familiar para cubrir necesidades básicas. Falleció el 25 de marzo de 1994, a los 72 años, con una nota de prensa mínima. Su nombre desapareció rápidamente de la conversación pública, un reflejo de cómo la industria del entretenimiento suele tratar a quienes ya no generan ingresos. Rubén Aguirre, profesor Girafales. Con una estatura notable y un talento particular para la comedia física, Rubén Aguirre Fuentes formó parte del núcleo del elenco desde los primeros años y durante toda la etapa de mayor éxito del programa. Cuando la producción terminó en 1992, su actividad en televisiva se redujo, aunque continuó participando en proyectos y encuentros con seguidores en distintos países. Con el tiempo enfrentó problemas de salud, diabetes y complicaciones cardiovasculares que derivaron en varias hospitalizaciones. Murió el 17 de junio de 2016, a los 82 años. Un detalle que pasó casi inadvertido, no recibió un reconocimiento institucional por parte de la productora ni de los herederos de Chespirito. Su despedida pública se limitó a mensajes de sus compañeros en redes sociales. Raúl Chato Padilla, Jaimito el Cartero. Su carrera en cine y televisión mexicana era anterior al programa, con décadas como actor de reparto en numerosas producciones de los años 50, 60 y 70, sin llegar nunca al protagonismo. En las últimas temporadas dio vida a Jaimito, el cartero siempre agotado del vecindario. Murió el 26 de noviembre de 1994, a los 76 años, con una cobertura mediática mínima. En varios países latinoamericanos su fallecimiento ni siquiera se reportó. Es un ejemplo de lo que suele ocurrirles a los actores secundarios, el programa permanece en la memoria colectiva, pero ellos quedan en el olvido. Horacio Gómez Bolaños, Godínez. Hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, Horacio formó parte del equipo de producción y también actuó, interpretando a Godínez, compañero de pupitre del Chavo y la Chilindrina.
murió de forma repentina, de un infarto, el 21 de noviembre de 1999, mientras preparaba un homenaje a su hermano. Tenía 69 años. Su fallecimiento quedó casi por completo eclipsado por la figura de Chespirito, y su historia es una de tantas que nunca trascendieron fuera del entorno de la productora. Janet Arceo. Actriz secundaria presente en los primeros años del programa, en papeles menores del vecindario y la escuela. Su carrera, modesta pero real, sumó años de trabajo en la televisión mexicana sin alcanzar nunca el estrellato. Se fue apagando del foco mediático mucho antes de dejar de trabajar, sin que la prensa de espectáculos volviera a prestarle atención. Su salida de la escena pública ocurrió sin notas de prensa ni menciones televisivas, mientras el programa seguía repitiéndose en toda la región. Patricio Castillo. Actor chileno-mexicano que participó como invitado en distintos sketches y episodios de las producciones de Chespirito, aportando un tipo de presencia y manejo de tiempos cómicos muy particular. Falleció el 15 de abril de 2021, a los 80 años. En Chile su muerte tuvo cobertura, dada su trayectoria reconocida en el teatro y la televisión local, pero en el resto de América Latina pasó casi desapercibida, pese a la enorme difusión que tuvo el universo de Chespirito en la región. Carlos Villagrán, Kiko, el único caso de esta lista que sigue con vida. Su personaje, el niño rico y llorón de pelo en tazón, fue de los más queridos, y también de los más polémicos, del programa. En 1979 abandonó la producción por diferencias económicas y personales con Chespirito, principalmente en torno a los derechos y regalías del personaje. Al intentar seguir usando a Kiko fuera del programa se topó con restricciones legales, ya que los contratos otorgaban la titularidad del personaje a Chespirito. Tuvo que renombrarlo y trabajar bajo limitaciones durante décadas. Hoy, a sus 80 años, sigue activo y es reconocido en toda la región, aunque la disputa por el legado del personaje nunca se resolvió del todo a su favor. Florinda Mesa, doña Florinda _La Popis. Pareja de Chespirito durante décadas, heredó los derechos de su obra tras su muerte en noviembre de 2014, lo que desencadenó un conflicto con los hijos del creador por la herencia. La tensión entre ella y la familia continuó públicamente durante años. En agosto de 2020, la productora retiró el programa de su programación, citando un desacuerdo sobre derechos con Florinda Mesa como motivo oficial. El conflicto legal sigue activo. Ella tiene 80 años y continúa involucrada en esa disputa. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Su personaje, trenzas, lentes y pecas pintadas, sigue siendo uno de los más reconocibles del programa. En 2017 falleció su esposo y representante, Gabriel Fernández, quien durante décadas gestionó su carrera y sus contratos, dejándola sola frente a decisiones que antes tomaba en pareja. A sus 85 años, sigue activa y siendo reconocida públicamente. En entrevistas recientes ha expresado, con notable franqueza, que a veces se pregunta si el cariño del público es hacia ella o hacia el personaje, y que esa duda le genera inquietud. Edgar Vivar, señor Barriga _ñoño. Interpretó dos personajes muy distintos con gran precisión. Estuvo casado durante décadas y formó una familia. En 2014 declaró públicamente que se identificaba como gay y que vivía en pareja con un hombre, una decisión que implicó un nivel de valentía considerable dado el contexto social de su generación. En entrevistas posteriores habló sobre los años que vivió sin poder mostrarse tal como era, y sobre el peso de mantener esa parte de su vida en silencio durante tanto tiempo. Hoy, a los 77 años, continúa activo profesionalmente. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Nacido en Ciudad de México en 1929, dejó los estudios de ingeniería por la escritura y comenzó su carrera como guionista de sketches antes de actuar y dirigir. A fines de los años 60 creó los personajes que lo harían mundialmente conocido. El programa comenzó a transmitirse en 1971 y se expandió rápidamente por América Latina, España y otros países, llegando, según las cifras mencionadas, a más de 100 países y miles de millones de espectadores a lo largo del tiempo. En sus últimos años fue testigo de cómo ese legado comenzaba a fragmentarse, disputas económicas con miembros del elenco,
tensiones con la productora por los derechos, y una relación compleja con sus hijos respecto al futuro de su obra. En entrevistas hacia el final de su vida reconoció haber cometido errores con las personas que trabajaron con él y admitió que el éxito de su obra no siempre fue de la mano con la felicidad de quienes la hicieron posible. Murió el 28 de noviembre de 2014 en su casa de Cancún, mientras dormía, a los 85 años, acompañado por Florinda Mesa. Su fallecimiento generó una ola de homenajes en toda la región. Sin embargo, pocos años después, el programa que había creado dejó de transmitirse debido a un conflicto de derechos que no llegó a resolverse en vida. En conjunto, estas historias muestran un patrón recurrente, actores que hicieron reír a generaciones enteras, pero que en muchos casos enfrentaron dificultades económicas, falta de reconocimiento institucional o un manejo discreto, casi invisible. De sus últimos años, mientras el programa que ayudaron a construir seguía generando audiencia y ganancias. Los números dicen que El Chavo del Ocho fue el programa más visto en la historia de la televisión en español. Lo que no dicen es quién pagó el precio de ese récord. Ya lo sabes. No lo olvides y suscríbete al Detrás de la Pantalla.